responsabilidades Aguirre y mandó a todos hacia adelante por parte del Deportivo Iztapa. Buena la barrida de Quesada, al balón a Quesada y este mete un balón elevado, flotadito allá buscando el extremo, lo pelea el argentino, va dejando hacia atrás el balón, acá puede ser el servicio, llega Palacio, se ofrece, puede recibir, de pierna izquierda viene el servicio, cerca Quiché de aperturar el marcador en el Estadio Municipal de Santa Cruz de Quiché, todos de pie porque estuvo cerca Divani con ese servicio excelso, pero no encontró darle dirección a portería. Arman una triangulación ahí Rodas con Quesada y también lo hacía Palacios. Ahora este es Quesada abriendo para la derecha. Orlando Hernández mete hacia adelante, pero buena lectura por parte de Iztapa, aunque el pase de Hernández no fue tan fuerte, que abría por la izquierda, pero lo interceptaron ahí. Muy buena la lectura de Hernández, que le llama la atención a sus compañeros. Ahora balón largo, no va a llegar Gamboa. Hace el esfuerzo Gamboa y llegó Gamboa, vaya, fenomenal lo de Gamboa, puede meter de pierna derecha, se hace el amague para hacerse un quite. ¿Le cometían falta? No. Al final dice Orellana que Gamboa se tiró un piscinazo, pero antes espectacular lo que se había mandado Gamboa. Vaya, Diegues metiendo el cambio de juego, Diegues buscando hasta el otro sector, vaya, terminó bañando a su propio compañero con ese servicio. Será de manos para el cuadro quichelense. Estamos en 6 minutos, casi 7 minutos. HFC, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Local Radio. Y es que hace apenas minuto y medio vino Iván Escudo, pero pues ahí es completamente Víctor Ayala, pues le mete el guante derecho y pues este balón no ha entrado para fortuna del equipo visitante, pero el equipo marcativo pues sigue insistiendo en el arco del Deportivo Iztapa. Bueno, el robo de Orlando Hernández para abrir el balón para Sacó. Acá pueden meter el servicio. Retrocede entonces. Verá quién le hace la pasada. Tiene que retroceder. Ahora una vez más. Balón que vendrá elevado al punto penal. Era por la media luna. Pero rechazó bien el equipo del Deportivo Iztapa. Ahora le quedó el balón al espigado colombiano Asprilla. Este que le da confianza a sus compañeros porque hasta puede salir en conducción. Vaya, fenomenal lo del colombiano. Le quedará el balón acá al equipo de Quiché FC. Prueba de pierna derecha. Hay sectores donde se ha empozado el agua, vaya, pero es que lo que ha caído en Santa Cruz de Quiché también de lluvia, bueno, ni hablar. Vendrá entonces al tiro de esquina el cuadro quichelense de servicio, bueno, de manos, a meter el balón una vez más. El cuadro del Quiché FC en los linderos del área rechazó el equipo del Deportivo Iztapa. No encuentra la salida el conjunto de los Peces Vela. No se adapta aún al Estadio Municipal de Santa Cruz de Quiché. Este es Quesada. Dejó para Palacios. Vaya, Palacios jugando de interior. Ahora va saliendo la conducción por la derecha. Puede meter el servicio. Casi le picaba el balón a Ayala, pero muy seguro el guardameta del Deportivo Iztapa. Deteniendo ahí el balón a la altura del minuto 8 de compromiso. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Local Radio. Suscríbete. Y es que el terreno de juego, pues esta lluvia, pues se torna un tanto más rápido. Creo que eso lo sabe el Deportivo Quiché FC y pues tiene que aprovechar ese bote del balón largo. Palacios en la última intentada, pues trata de hacer el lanzamiento directo, pero no, y Marco. ¡Vaya! Esta. No pensé que un delantero de Iztapa le fuera a echar una mano al equipo de Quiché FC. No sé si le picó mal el balón. Le pega atrás, le quedó atrasito y no supo qué hacer el delantero. Ahora va la contra el cuadro quichelense. Le bajan el balón a Divani. Divani intentaba quedarse con el balón. Juan Sacó que merodea ahora en la mitad de la cancha buscando quedarse con el balón. Ahora es Iztapa. Media vuelta en 3/4 de cancha. Van a abrir acá para el 18. Este es Echeverría que retrocede y va entonces. Bueno. Va ahora con el 10. Rossetti en la conducción, media vuelta de Rossetti de pierna izquierda, busca meter el servicio, pero quedó muy sobrado y llegará para
Gustavo Galvez, que se queda con el balón y saldrá jugando. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tucal Radio, más conexión, el internet más rápido de Zacatecas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Dos Cosméticos para piel y ella. Contamos con una variedad de productos para cuidar tu piel. Ubícanos ambos para el centro de salud en Zacatecas. Complejo educativo José Matías Marcos. Insta a la aplicación de educación ya de cuidar tu clínicas. Ubícanos ambos en Zacatecas. Cotiza al 4192-8720. Comercial Mexicana. Venta de productos de limpieza. Ahorre notas con agencia Suzuki Zacatecas. Ubicados cerca de Marco Tulio Solís, ¿dónde? Conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tucal Radio, con el mejor internet, con más conexión, contrátelo al 4648-9339 en Zacapulas, saliendo en el robo. Fantástico lo que hace Quesada para dejar ahora para Gamboa. Gamboa meterá el servicio una vez más, quedó muy sobrado, muy elevado para el argentino Guido Divani, que a pesar de que mide como por ahí 1.75 no le iba a llegar ese balón. Quedó bastante sobrado para el argentino y va saliendo Ayala a Asprilla con Barros. El capitán del cuadro quichelense conduce ahora el balón y levanta la mirada. ¿Meterá el servicio largo? No, prefiere apoyarse de su elemento de confianza, Josué Ramírez Asprilla, su compañero en la dupla, los dos centrales del cuadro quichelense en este momento que se combinan el balón para ir hacia adelante, en 3/4 de cancha de espaldas a la portería, recibe ahí Edison Hernández, retrocede Hernández para Barros, Barros en la conducción, va abriendo ahora para Asprilla, una vez más, se repite la acción, se ofrece ahora a Luis Rodas, buscando llevar al cuadro quichelense hacia adelante, Rodas con más visión, va hacia adelante, encontró a Sacú, este es Rodas, Rodas una vez más, justo en la mitad de la cancha encontró a Palacios, media vuelta y de pierna izquierda para Barros que se anima a ir un poco más hacia adelante, metió rasante, pero no encontró a nadie, y ese balón terminó llegando a los guantes de Ayala, que saldrá ahora para el cuadro de los Peces Vela del Deportivo Iztapa desde su propia área, se ofrece ahí los elementos del equipo de Peces Vela, va saliendo ahora en la conducción en defensa el equipo visitante, a ver si se animan a ir hacia adelante, buscaban ahí, pero no encontraron por dónde, en el robo ahora la conducción fantástica y fenomenal de Rodas, que va abriendo ahora para Gamboa que mete ese cambio de juego buscando a Edison Hernández, que lo bajó sensacional, vaya bajón de Edison Hernández, cómo acomodó el balón, pero el servicio bastante sobrado, lo pelea Gamboa y al final terminó negociando un saque de manos, es Gamboa, vaya, no es tan hábil con las manos como con los pies, claro. Bueno, y moverá entonces Gamboa de manos, dejó hasta atrás a donde está el 8, Josué Ramírez Asprilla, que va buscando a Orlando Hernández, el 5 en la espalda para el cuadro quichelense, justo en la mitad de la cancha recepciona Hernández, apoyándose con Barros media vuelta, pondrá el servicio, jugará en corto a media altura, va buscando al argentino, pero interceptó muy bien ahí el 18 Echeverría para los Peces Vela, va saliendo el Deportivo Iztapa, no puede, ruba rápido el cuadro quichelense, acá viene el desborde, puede meter de pierna derecha, muy mordido el servicio, pero queda para Quiché, este es Divani, dejando atrás para Rodas, sacó un derechazo rasante Rodas, espantoso para Ayala, porque por ahí se le podía alojar en la parte inferior de su poste derecho, pero un desvío lo terminó mandando al tiro de esquina Iván Santiago. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tucal Radio, suscríbete. Y es el tercer tiro de esquina, Marco, ahí que tiene el Imperio. Vamos a ver qué ha preparado el equipo en la táctica fija. Nada peligroso por ahora, viene una vez más el rebote, le quedará el balón acá al elemento del Quiché FC que mete este servicio. Era buena la idea, pero no le terminó de dar la dirección exacta a portería. Iván, ¿qué le parece este compromiso ya en 14 minutos del primer tiempo?
Y es que el Imperio está llegando en esta oportunidad. 3 tiros de esquina es lo que nos han marcado ya en estos casi 15 minutos. Ahí pues que ahí ha tenido el Imperio. Por ahí nos preguntan si es en vivo este partido. Pues por supuesto, desde el Municipal de Santa Cruz del Quiché estamos en esta oportunidad. También ahí a Alex Barrientos, muchísimas gracias. Ahí a Mario Chorchet también, que nos dice que gana el Quiché hoy 2-1. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? Divani y Gamboa intentaban robar el balón, pero muy bien salió Ortiz, el capitán para los Peces Vela. Va a la recuperación Orlando Hernández, meterá rápido el balón para Gamboa. Media vuelta de Gamboa y se quitó. No, bueno. Es la primera seguramente, Marco. Sí, tiene que ser la primera. Y lo llama Orellana. Se lo quería llevar a su casa. El 23, Denis Soto. Bueno, acá no se manejan figuras en miniatura de los jugadores y no sería bueno regalarle un Gamboa a Soto porque se lo quería llevar a su casa. Que se lo lleve, va a soñar con él el día de hoy. Y es que Brian Orellana pues no le quiso sacar la y no se la sacó. No. Increíble. No le saca María. Fue totalmente de aquellas faltas tácticas como bueno, se les conoce, sí. Porque detiene no hubo agresividad, pero sí hubo intención de detener al jugador, exacto. Claro, corta un avance prometedor del Quiché FC. Sacú hacía la mague, Gamboa terminó metiendo, casi se le alojaba a Ayala y hasta a mí me puso nervioso esta acción, pero Ayala con sangre fría se la quitó de la cabeza a Asprilla dentro del área, iba saliendo Ayala, de pierna derecha mandó a todos al ataque y veremos entonces, dicen los libros del fútbol que cuando un árbitro se muestra permisivo se le complica el partido y veremos cómo se desarrolla el resto del compromiso, sí. Marco, y es que incluso la gente desaprueba la decisión del árbitro porque era clara esa falta, como bien lo acotaba Marco, no era quizás una falta violenta, pero sí cortaba un avance, y nuevamente es una falta favorable a el Deportivo Quiché FC, Marco Tulio. Rodas, tranquilo, va abriendo Rodas con Palacios. Este movimiento de Palacios, bueno, veremos qué tal funciona esto de Milton García poniendo a Palacios por el centro cuando lo había utilizado por las bandas, fungiendo como extremo para el cuadro quichelense. Este es Asprilla que da órdenes también desde su línea, mientras tiene el balón en su poder, tiene cerca Rodas. Mete el balón Asprilla buscando al argentino Divani, entre los dos sudamericanos, casi para Divani, pero antes lo habían encontrado en posición ilícita. Vaya balón que metió Asprilla, pero me parece hasta cierto punto jugadas innecesarias. Puede optar el cuadro quichelense por usar las bandas, tiene velocidad. Edison Hernández tiene una muy buena recepción y también tiene cierta idea de juego. Si bien al muchacho al momento de ir hacia adelante no ha generado tanto como lo ha hecho Gamboa, pero por ahí puede aportar alguna jugada de desborde Edison en haya encarrilado en velocidad. ¿Dónde conocemos Guatemala, Iván Santiago? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete, y de esa forma es como también pues podemos observar pues todos esos reportajes especiales que hace nuestro compañero y amigo Alfredo Reynoso en todos los rinconcitos de nuestro querido país de Guatemala. Marco Tulio Solís. Falta, y que no le falte el mejor internet de Zacapulas. Más Papero no encuentra la salida y roba rápidamente Hernández. Edison Hernández abrió ahí, va encontrando acá el balón, el servicio pasado, nunca logró conectar Quesada y se quedó para el saque de manos para los Peces Vela del Deportivo Iztapa. Y es que me parece que más con mejor posición, pero bueno, es una oportunidad más que el Imperio pues no logra concretar. Marco, casi pues llegamos al minuto 20 de este primer tiempo. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. 19 minutos en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, 0-0 el marcador.
Empate parcial entre estos equipos. El séptimo lugar de la tabla, el Quiché FC, recibe al segundo lugar, el Deportivo Iztapa. Corre Guido Divani, va a abrir por la izquierda, retrocede Divani, pisa 8, balón parado para el equipo del Quiché FC, Iván Santiago. Pues estoy eso, Marco Tulio. Acá la visual me parece es jugador de los peces Vela. No logramos distinguir acá el número, pero pues es jugador. Bueno, no perdimos la visual, Marco. Estábamos viendo la jugada de este lado. No nos pudimos percatar qué fue lo que pasó. De repente algún mal movimiento con su pie de apoyo puede hacer, porque pues la jugada estaba a favor del equipo quichelense de Marco Tulio. Sí, ya se reincorpora el 20 Jonathan Diegues para el Deportivo Iztapa, que tendrá que abandonar la cancha porque fue necesario el ingreso de las asistencias para el elemento de los peces Vela. Detrás del balón, Rossetti me paras, y así es, lo avala Orellana llevando el balón para el equipo quichelense un par de pasos hacia atrás. Da indicaciones Orellana, no quiero repetirlo, les indica, y va Rossetti y Echeverría a la barra para el equipo visitante. Ayala los ordena desde el fondo. Es de meter un segundo servicio Quesada, aunque está lejano. Le queda el balón ahora a Divani. Media vuelta de Divani y la conducción. Desde que mete el servicio de pierna derecha justo a la media luna. Gana muy bien arriba Edgar para el equipo del Deportivo Iztapa. Va a la conducción ahora. Los peces Vela que buscan la contra. Ahora le queda por la izquierda. Acá puede ser para Iztapa. Vuela en el fondo Galvez. Le queda el contrarremate y lo mandó afuera. Lo te conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El Complejo Educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video. Fotos para título y fotostática de títulos. Nos ubicas a un costado del CAP de Zacapulas. De limpieza a la orden con las conduce al cementerio. Juancho Us les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad en motocicletas, motos para asfalto, terracería, todo terreno. Contamos con donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio, 2 faltas de manera consecutiva. Uno sobre Gamboa y otro sobre Rodas. Está siendo muy reincidente el Deportivo Iztapa y va moviendo el balón el equipo quichelense de cabeza ahí con una maniobra extraña. Diegues defendía para el Deportivo Iztapa. Ahora es Rodas con Palacios. Por adentro va Palacios, mete el servicio y ya hace el desdoble. Le regresan el balón a Palacios, puede meter el servicio de pierna derecha una vez más, quedó corto, muy abajo, para buscar hacer daño en el área del Deportivo
contra, aunque no contundentes. Iba Asprilla reventando de pierna izquierda, mandando el balón hacia adelante, buscando a ver quién de sus compañeros recepcionaba, pero es el Deportivo Iztapa. En la conducción iba Aguirre, pero ahora es Palacio, recupera rápido y va Edison Hernández metiendo balón allá. Intentaba llegar Gamboa, lo deja ahí dentro del área, puede ser para Quiché aquí dentro del área, media vuelta y para adentro, tiene que retroceder, lo deja por afuera para el servicio, será tiro de esquina. ¿Y qué número de tiro de esquina es? Iván Santiago, es el tercero, nos dice Gerson Vázquez, que nos está apoyando acá con las estadísticas. Vaya, el tercero para el equipo quichelense. Vendrá a colgar el balón. Jugada peligrosa para el equipo del Quiché FC. Veremos cómo lo defiende el Deportivo Iztapa. A balón parado lo intentará el cuadro quichelense. Balón elevado que va al punto penal. Rodas quedó en el rebote. ¡Rodas! ¡Gol! Y bueno, algo están marcando los árbitros. El asistente 1, Diego Osorio, manda a llamar a Brian Orellana y me parece que se invalidará la acción. No sé qué pudo haber marcado, Marco, amigos. Si marca algo, no es un fuera de juego. Posiblemente quizás a la visual que tiene el asistente número 1 podría ser quizás una posible mano, pero fuera de lugar no existía. La jugada pues estaba, todos los jugadores estaban detrás del balón. Esperemos a ver qué es lo que en este caso el árbitro, el asistente número 1, Diego Osorio, pues le dice a Brian Orellana. No sé qué puede hacer. Sí, hubo un par de rebotes dentro del área. Rodas disputó en el aire el balón, luego le quedó ahí rebotando. Puede que cuando el balón descendía pues haya hecho contacto con una de sus extremidades superiores como para marcarse mano. De lo contrario no puedo entender, porque Rodas en ningún momento chocó con un elemento de Iztapa como para marcar falta en ataque, a menos que haya sido otro de los elementos del Quiché FC. Regresa contento el equipo quichelense. Sí, en efecto, gol para el Quiché FC. Suena de nuevo el Rey Quiché. Al minuto 26 llegó Rodas dentro del área, encontró un rebote luego de disputar el balón en el aire y lo mandó a guardar al fondo de la portería de Ayala, y ya lo gana el Imperio 1-0. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? Marco, amigos, que de repente no entendemos. El asistente número 1 llama al referee central, le habla, platican tanto y al final dan por válida la acción. Entonces, ¿para qué paramos el juego? Si al final pues van a dar por válido la anotación, Marco. Para beneficio del equipo, pues ya está ganando el Imperio 1-0 al líder, que con esto se acerca también, Marco. Segundo lugar. Segundo lugar, es cierto, ha ganado el equipo. Aunque llegó como líder en la jornada anterior. Bueno. Es cierto, si el equipo de Iztapa pues logra remontar este marcador, seguirá como líder, pero de lo contrario, es cierto, Marco, gracias. Segundo lugar actualmente por los resultados que se han dado el día de hoy también durante la jornada. Y en tanto que Quiché FC con este marcador parcial está escalando al cuarto lugar, del séptimo al cuarto lugar por la diferencia de goles, y está bajando en la tabla a los 2 de San Marcos. Exacto, y ya 7 son las faltas, Marco, y todavía no hay una tarjeta amarilla. Gracias. Hoy pues nuestro compañero también Gerson Baltasar apoyándonos ahí con las estadísticas, y para los que nos preguntan también ahí de manera personal al WhatsApp personal, pues por qué no hay tomas a ras de césped, pues es por el tiempo que pues el día de ayer hubo una lluvia bastante intensa. Hoy también con esa llovizna pues es que no tenemos la cámara allá en la parte baja, pero nuestro amigo Gerson el día de hoy apoyándonos también con las estadísticas que les daremos al medio tiempo de este encuentro. Marco Tulio, ¿dónde?
el pase y le dejaron comprometido el servicio acá para que sea un servicio de manos para los peces Vela, el equipo visitante de esta noche que ya lo va perdiendo por la mínima, eso sí, pero no encuentra por dónde, solo ha optado a ir por la contra Iván Santiago, pero no ofrece mayor cosa en el trato de balón el equipo de los peces Vela en la cancha que resbala en este momento para Luis Palacios, cometió infracción Luis Palacios, falta, pero que a usted no le falte el mejor internet de Zacapulas, más Connection, contrátelo al 4648-9339, estamos en el minuto 36 del primer tiempo y lo sigue ganando con anotación de Luis Rodas el cuadro quichelense. Ahora persigue el balón el Quiche FC y lo conduce de derecha a izquierda al equipo de los peces Vela. Vendrá el cambio de juego. Ahora prefieren meter un servicio. Le habla Galvez a Josué Ramírez Asprilla y le dice déjala. Y le quedó el balón a Galvez que ahora lo toma y sale jugando de manos con Barros. Le da indicaciones a Asprilla también a Barros para que pueda proyectar al equipo al ataque. De pierna derecha viene el servicio buscando acá al argentino. Va y pelea Divani por ese sector. Mete el cuerpo. Gana muy bien el balón. Me parece que se le acabó la cancha. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que si bien es cierto el ataque de Quiché ha mermado en estos últimos minutos, tampoco el Deportivo Iztapa ha ofrecido pues mayor contundencia en su juego. Hace ya varios minutos que no tocan la puerta de el portero quichelense. Ahí pues lo que es Gustavo Galvez, pues si bien aquel tiro donde bien esa acción rechazado, de Diegues donde llegó al contrarremate también. Sí, pero por eso digo, ha sido poco, no ha ofrecido mucho el Deportivo Iztapa y el Quiché pues de repente también ha bajado un poquito ahí pues el ritmo de juego, pero pues es parte seguramente de, pues ya Marco, estamos en el minuto, ya casi llegando al minuto 38, pues me imagino es parte del mismo dominio que debe de tener el equipo quichelense, Marco Tulio. ¿Dónde conocemos Guatemala, Marco? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Va a mover el equipo de Iztapa, Soto, a mover de manos, meterá el balón hacia adelante, intenta ganarlo ahí Quesada, lo ganó muy bien, impecable Quesada, en la conducción ahora es Gamboa, va Gamboa buscando ganar el balón, se complicaba, buscando hacerse una finta, el elemento del Deportivo Iztapa, vaya, cobró rápido el 12, Eliseo Ortiz, ahora Rossetti, va a la conducción, le roba muy bien el balón Palacios, le puede quedar aquí a Palacios, deja hacia adelante, le quedó atrás, puede ser para el argentino, se complica el equipo del Deportivo Iztapa, vaya, dentro del área ingresó muy bien Divani, con complicaciones porque le quedaba el balón atrás, pero le terminaba complicando la acción ahí en defensa a los peces Vela, va al contragolpe, el Deportivo Iztapa, aquí hay una infracción me parece. Y será de esquina entonces. Y es que si bien el pase no fue el mejor, pero pudo recomponer al argentino. Lastimosamente le pega mordido. Ese balón sale muy, pero muy suave ahí a las manos del portero Víctor Ayala. Y pues lastimosamente pues no se canta el segundo gol. Pero pues vamos con... Es el primer tiro de esquina, nos parece, del encuentro a favor del Deportivo Iztapa, Marco. El primer córner para los peces Vela, corta muy bien Luis Palacios y va saliendo ahora a la contra el cuadro quichelense. Antes recoge el balón el Deportivo Iztapa. Acá puede ser la acción una vez más con un balón al área, elevado, llegará. ¡Gol! Del Deportivo Iztapa. Ortiz apareció dentro del área con el 12 en la espalda, un servicio que ya lo anunciaba, era peligroso, llegó casi en el corazón del área, prolongó con un cabezazo para mandarlo a guardar a la portería de Galvez al minuto 40, cuando Quiché parecía que dominaba. En ese juego intermitente aprovechó el Deportivo Iztapa para poner el empate 1-1 en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, Iván Santiago. Y lo dicen por ahí los saberes del fútbol. No las haces en la portería contraria, te las van a hacer. Recientemente, en la última jugada, Guido Divani le queda atrás el balón, no logra definir y viene el capi del Deportivo Iztapa, Eliseo Díaz, y pues manda a guardar el balón. 1-1 el marcador en el primer tiro de esquina del partido para el Deportivo Iztapa.
Y reanuda el juego. El Quiché FC con un baldazo de agua fría a buscar recomponer la acción. Va saliendo el Deportivo Iztapa, pero intercepta muy bien Palacios. Ahora en la conducción Palacios buscando dejar hacia adelante, pero no encuentra a nadie. Díaz, que rechaza el reciente anotador para los Peces Vela, que mandó este balón largo. Llegará allá Orlando Hernández, recepciona muy bien, o más bien rescata el balón y pone a jugar al cuadro quichelense, que ahora le urge ir hacia adelante para buscar tomar nuevamente la ventaja. Balón hasta el sector de Quesada. Quesada, que recibió, puede tocar en el centro para Asprilla. Asprilla, que recibe el balón y Quesada lo manda afuera, porque un elemento del Deportivo Iztapa se queja sobre el tapete verde del Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Es Ábalos, el goleador para los Peces Vela. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más conexión, el internet más rápido de Zacapula. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos, para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, fotos para título y fotostática de títulos. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza. Nos ponemos a las órdenes con todas las OPF, con gran surtido en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juan Shows les atiende. Agencia Suzuki y Zacapulas, ofreciéndote gran variedad en motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Nos ubicas cerca de Ban Rural en Zacapulas. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio, estamos en el minuto 43. ¿Y dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio se reanudará la acción. El balón de cortesía, el bote, y le quedó ahora Asprilla para salir jugando y manda a todos hacia adelante. Y lo decía, Quiché FC necesitado de tomar la ventaja en el cierre de este primer tiempo. Es Gamboa, le quedó largo el balón a Gamboa y el pique no le favoreció. Ahora será de manos para los Peces Vela del Deportivo Iztapa. Algo indica Orellana, y le indica a Orellana al elemento del Deportivo Iztapa que ahí tenía cerca el balón para cobrar rápido, pero prefirió ir a traer el que le quedaba más largo. Pero eso es parte de lo permisivo que ha sido Orellana con el Deportivo Iztapa. Bueno, no vamos a acotar más. Va Asprilla cobrando rápido. Ahora le queda Barros. Barros en la conducción. En corto tocó para Asprilla. Este sí mandó largo el balón buscando a Divani. Acá puede ser una falta. Pero que a usted no le falte el mejor internet de Zacapulas. Más Connection, contrátelo al 4648-9339 y moverá desde atrás el equipo de los Peces Vela. El capitán Eliseo Díaz Ortiz, de pierna derecha, meterá el balón, prefiere tocar en corto, abriendo por izquierda con Hernández. Hace la finta Hernández, acá cuidado que le pueden robar el balón, se barría. Limpio sale jugando el Deportivo Iztapa, puede complicar acá la entrega y la robará el equipo del Quiché FC. Atentos con lo que pueda agregar el cuarto árbitro, Kenneth López, a levantar en este caso el marcador electrónico. Y va a mover el Deportivo Iztapa. Falta del cuadro quichelense. 2 minutos se vendrán al agregado y jugaremos hasta el 47 en este primer tiempo. 1-1 el marcador. Anotaciones de Rodas para el Quiché FC y de Díaz Ortiz para el equipo de los Peces Vela. Los del Puerto Iztapa. Va moviendo el balón el equipo visitante. Ahora más animado, busca ir hacia adelante. Le queda a Diegues el balón. Puede jugar por adentro Diegues. Conduce, retrocede. Entregó acá para Echeverría. Echeverría regresa para Rossetti. Ahora van abriendo para el 23 Soto. Soto que puede desbordar por la derecha. Le queda el balón a Soto. Bueno, el robo de Gamboa. Gamboa que metió el cuerpo para robar el balón, pero ahora le quedó a Soto. De taquito, Soto encuentra a Rossetti. Levantaba la bandera ahí el asistente 2, pero es favorable el balón para los Peces Vela. Rossetti que retrocede. Acá encuentra a Alan Aceituno. Aceituno en la conducción buscaba puntearle Divani.
Le queda ahora a Juan Sacú buscando darle desplazamiento al argentino Divani, pero antes llegó la intercepción. Este era Rossetti. Va el equipo de los Peces Vela, no encuentra por dónde. Abrieron por izquierda, acá la puede armar el equipo de los Peces Vela. Le quedará el balón. Sensacional la barrida ahí de Quesada. Vaya, que le dice algo al elemento de Iztapa y le dice: yo me barrí limpio, levántate. Y va Rodas, que recibe esta fuerte acción por abajo. Animado, entonces abre los brazos con Jonathan Diegues y mandó el balón al córner, al saque de manos, quiero decir. Es Luis Rodas apoyándose con Quesada. Rápidamente Quesada buscando a Palacios. Palacios en 3/4 de cancha, media vuelta y pone el servicio buscando a Gamboa. Esto puede ser peligroso por parte del cuadro quichelense. Le quedó el balón perfecto a Gamboa. Puede meter el servicio de pierna izquierda. Caía un hombre dentro del área. Algo reclama el equipo quichelense. Es el argentino Divani quien se duele justo en el punto penal. Le quedó el balón a Palacios. Busca acompañamiento acá con Rodas. No llegó Rodas, pero el balón terminó quedando a Orlando Hernández, que buscaba poner a jugar por la banda derecha a Edison Hernández. Se barre el elemento de Iztapa porque se le acababa la cancha, pero ahora va a la contra el Deportivo Iztapa buscando armar peligro por la banda de la izquierda acá, justo frente a su propia banca. Buscarán levantar el centro, mete balón por abajo, pero llegó muy bien a cerrar Josué Ramírez Asprilla. Iván Santiago, me parece que esto ha sido lo último. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, precisamente. Es el árbitro Brian Orellana quien dice: hasta aquí nomás, señores, nos vamos al descanso y nosotros venimos en un momento para las estadísticas del medio tiempo. Recorre Guatemala junto a nosotros. Te llevamos a un paseo virtual por las maravillas que tiene el país de la eterna primavera. Dale like a nuestra página en Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube. También estamos en www.tujalradio.com. De Zacapulas para el mundo. Tujal Radio. Rueda con libertad, rueda con Suzuki. Ya no tienes que viajar tan lejos para hacerte de tu motocicleta. Te esperamos en Agencia Suzuki Zacapulas. Estamos cerca de Ban Rural. Tenemos atractivos planes de financiamiento en todos los modelos de motocicleta, desde la clásica GN 125, la Intruder en versiones 125 y 150, la GSX 125, hasta la espectacular Gixxer en versiones 155 y 250. Cotiza sin compromiso en el 4195 8932 5854 2195. Agencia Suzuki Zacapulas, tu mejor opción en motocicletas. En Zacapulas, Mundo Sport, los primeros en ofrecerte chivas de calidad y originales, traídas directamente desde los Estados Unidos. En Mundo Sport, lo que no tenemos, te lo traemos. Calzado, ropa, mochilas, gorras, calcetines, en estilos únicos y exclusivos. Te esperamos en el barrio San Sebastián, atrás de la Iglesia Católica. Realiza tus pedidos y consulta nuestros precios al WhatsApp 3397-1904. Enviamos a cualquier parte del país. En Mundo Sport encuentras producto para damas, caballeros y niños. William Fotocolor, ofreciéndote servicio de fotografía profesional para eventos especiales como bodas, 15 años, cumpleaños, bautizos, sesiones fotográficas para candidatas a reinados de belleza, fotografía de estudio en tamaño cédula, visa, pasaporte, fotos para títulos de nivel medio y universitario, fotostática de títulos, elaboración de carnet para centros educativos y empresas en general, diseño e impresión de mantas vinílicas. Tenemos también bandas de distinción para estudiantes destacados y reinas de belleza, tasas promocionales, full sublimación, reconocimientos para todo tipo de eventos e inauguración de proyectos. Contamos con mantenimiento y reparación de computadoras de cualquier marca.
Visítanos, será un gusto atenderte. Estamos para servirte en el municipio de Zacapulas. Ubícanos a un costado del CAP. Comunícate con nosotros al teléfono 41 92 87 20. Los productos para higiene y belleza personal los encuentras en Cosméticos Anthony. Estamos en el interior del mercado del barrio San Pedro, en Zacapulas, Quiché. Pioneros en ofrecerte en un mismo lugar productos de alta calidad. Y si lo tuyo es lucir fantasía fina, nosotros tenemos las mejores opciones. Gorras modernas para que luzcas con elegancia. Cosméticos Anthony, donde la chinita. Joyería y orfebrería Merlin. Compra, venta y fabricación con atención a nivel nacional. Los mejores diseños, alta calidad y precios convenientes. Estamos en la Quinta Avenida 4-58, Zona 5, Santa Cruz del Quiché, con la más amplia variedad en oro y plata. Joyería y orfebrería Merlin. Nuestros años de servicio nos respaldan. Cotice su producto. Desde Quiché atendemos su pedido y resolvemos sus dudas en el 5808-0150.
Muy bien, así que nosotros estamos de vuelta con todos ustedes ahí con la estadística de este gran encuentro futbolístico entre el equipo del Quiché FC enfrentando a su similar del Deportivo Iztapa. Los Peces Vela, quienes pues iniciaron con el marcador en contra, pero al minuto 39 lograron emparejar las acciones de la mano de su capitán Eliseo Díaz. Pues el gol del Deportivo Iztapa. Han sido 8 las faltas cometidas de parte de los Peces Vela y también un tiro de esquina que ha tenido el Deportivo Iztapa para esta oportunidad. Mientras que el equipo quichelense se puso a ganar al minuto 26 con la anotación de Luis Rodas, un tanto polémica, ya que pues el asistente número 1, en este caso el profesor Diego Osorio, llamó al árbitro central Brian Orellana y pues ahí en una plática que tuvieron pues dieron por válido el gol de Luis Rodas al minuto 26. Han sido 3 las faltas que ha cometido el Deportivo Quiché FC, un fuera de lugar ahí de parte del equipo local y 5 han sido los tiros de esquina ahí pues que se han marcado a favor del equipo local. Con esto, entonces, hasta el momento, dividiéndose los puntos, tanto el Deportivo Quiché FC como también el Club Deportivo Iztapa. Y nosotros, pues vamos a ir rápidamente agradeciendo a los amigos ahí pues que se comunican con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook. Alexis Carrillo dice, hoy gana el Imperio. Marta López también, saludos, Alex Barrientos, a Mario Chorché, a Miguel Mazar, a Marilis Maldonado de Castañeda, a Kevin González, a Eulogio Mejía también, quienes pues están pues sintonizándonos en esta oportunidad. Y por supuesto, nosotros agradecemos también y de esta manera quiero mandar ese saludo súper especial ahí a todos los amigos ahí pues de la promoción 99 de tercero básico del colegio Dr. Braulio Pérez Marcio. Ahí pues los amigos ahí pues en sintonía de Tujal Radio el día de hoy en este partido entre el Deportivo Quiché FC y el Deportivo Iztapa. Así que a todos los compas de la promoción 1999 de tercero básico del Colegio Braulio, un saludo súper especial para cada uno de ustedes ahí en la comunidad de su casita y por supuesto a través de Tujal Radio, ahí pues este gran platillo futbolístico. Así que nosotros entonces con esto también pues vamos ya pues alistando ahí pues el relato de la voz de nuestro compañero Marco Tulio Solís, porque ya se vienen ahí los segundos 45 minutos ahí pues de este gran encuentro futbolístico. Así que entonces pues estas son las estadísticas, estos son los números que nos ha dejado este primer tiempo del partido y pues por supuesto ya en breves minutos pues ya se vendrán los equipos nuevamente al terreno de las acciones para el tiempo de las definiciones. Marcador 1, Deportivo Quiché FC con gol de Luis Rodas al minuto 26, 1 para el Deportivo Iztapa con gol de Eliseo Díaz al minuto 39. Con esto entonces nosotros les dejamos las estadísticas de este primer tiempo y ya venimos con más de lo que sucede en este encuentro de fútbol.
Estamos de vuelta para lo que serán los segundos 45 minutos. En este momento la tripleta arbitral conformada por Brian Orellana, Diego Osorio y Luis Dubón se encaminan al centro del terreno de las acciones a espera de que ingresen ambos equipos. El cuadro quichelense que realiza algo de calistenia. En este momento veremos si se confirman modificaciones por parte de ambos equipos. Quiché FC me parece que por obligación pues no tendrá nada que modificar, a menos que sea un movimiento bastante táctico por parte de García para realizar modificación, porque me parece que los 11 del medio tiempo han estado bastante bien. En tanto que Iztapa le hará falta tener más el balón. Ha optado en un primer tiempo por buscar el contraataque, le resultó hasta cierto momento encontrando la anotación, pero me parece que está ofreciendo poco el equipo visitante. Puede pasar por la cancha, pero ha tenido poca posesión de balón. Claro, acá lo que más importa es ser certero a la hora de llegar al área, pero es que tampoco busca llegar al área el equipo de Iztapa. En la media cancha la mayoría de sus jugadas son disueltas, o en todo caso esas transiciones que intentan para llegar al área rival pues no le han rendido frutos como para generar por lo menos peligro. Eso sí, un par de claras en el segundo tiempo y una les bastó para poner el empate parcial. Veremos entonces qué van a ofrecer ambos equipos. Esperaremos a ver si no se confirman modificaciones. Regresan los mismos 11 por parte de ambos equipos, me parece. En el centro de la cancha, Brian Orellana, esperando que todos se acomoden en sus respectivas bancas. Regresa para el equipo quichelense Edison Hernández, el extremo derecho que lo decíamos, inició como titular en este compromiso, algo poco habitual porque se acostumbraba a verlo desde la banca y aportando, eso sí. Bueno, se confirmará modificación, se fue de la cancha el 17 para el equipo quichelense e ingresa con el número 12, Hugo González. Juan Ademar Sacú, el 17 abandonó la cancha e ingresó Hugo González para jugar por el centro. Bueno, Hugo González le da más equilibrio al cuadro quichelense. Esto puede ser beneficioso en el trato de balón, aunque lo que y veremos entonces. Vendrá el inicio de los segundos 45 minutos. Autoriza Orellana y ya se juega el complemento de este compromiso en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. El equipo del Quiché FC en empate parcial de 1-1 ante los Peces Velas del Deportivo Iztapa, y mete el balón ya largo Carlos Barros. El balón se terminó perdiendo para un saque de puerta y vendrá Víctor Ayala al rechace de puerta. Veremos entonces qué replantea Pablo Javier Garabelo. Y lo decía Iván, lo reitero, Iztapa ha optado por buscar el contragolpe y no ha hecho tanto por hacerse del balón, ha tenido complicaciones. Veremos si una vez más lo somete el cuadro quichelense a su propia media cancha, donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete, y es un minuto apenas el que vamos a cumplir, y pues veremos qué es pues lo que nos ofrece este jugador, buen jugador quichelense Hugo González, quien ha sustituido a Juan Ademar Sacú. Veremos entonces qué es lo que trae ahí desde la banca, ahí cuáles serán las indicaciones del profesor Milton Miguel García, ahí pues cómo encarará el Deportivo Quiché FC estos segundos 45 minutos, y nosotros agradecemos a los amigos que se comunican a través de nuestra transmisión en Facebook, mi estimado Marco Tulio Solís, donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbase. Y en el movimiento táctico, Hugo González ha quedado por el centro y eso ha permitido sumar un hombre más al ataque, y han sumado a Luis Palacios, que ahora juega más suelto, con cero responsabilidad de mandarle al equipo hacia adelante, como lo habíamos visto en el desarrollo del primer tiempo. Ahora su lugar lo tomó el natural mediocentro del equipo quichelense, Hugo González.
Este mismo va a disputar el balón en el aire. Ahí chocaba con un elemento del Deportivo Iztapa que buscaba darle la salida. De cabeza a Carlos Barros, pero dejaron el balón por afuera. Este es Rossetti. Rossetti en la conducción. Va retrocediendo Rossetti. Conduce. Le amaga ahí en el achique Hugo González. Intercepta a González y dejó el balón aquí. No le entendió Orlando Hernández y le hicieron el túnel a Edison Hernández. Vaya, ahora sí roba Hugo González y queda para Luis Rodas que conduce. Tira largo el balón Luis Rodas, pero antes llegó Diegues. Recuperó una vez más Rodas y mandó hacia adelante a Palacios. Palacios que abría por la izquierda, no encontró a nadie. Ahora vendrá de manos para el equipo quichelense. Palacios que ya toca hacia atrás de manos. Rodas va dejando hacia atrás. Este es Asprilla, justo en el límite de la cancha va dominando el balón y pone este servicio elevadito. Llegará a las manos de Víctor Ayala. Tranquilo, lo toma Ayala. Hemos llegado ya a los 3 minutos del segundo tiempo. 48 de tiempo corrido. 1-1 en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Iván Santiago. Por supuesto, queremos saludar a los amigos que se unen a nuestra transmisión. Pues el equipo quichelense con el habitual uniforme blanco con negro. Ahí en sus pantallas, atacando de lo que es izquierda a derecha. El Club Deportivo Iztapa con el tradicional uniforme rojo con azul de derecha a izquierda. Y rápidamente, Marco, queremos agradecerle a Alison Karina Soto, ya que dice gracias por la transmisión, y pues ella lamenta mucho no haber podido venir al estadio, dice, pero a través de Tujal Radio pues está viendo este compromiso, mi estimado Marco. Balón que se terminó perdiendo y favorable para el equipo quichelense, será de manos. Y sí, saludamos a todos los que se reportan. Mil gracias por seguir esta transmisión de Tujal Radio de Zacapulas para Guatemala y el mundo. Orlando Hernández en 3/4 de cancha dejó el balón y acá lo tiene Edison Hernández en el límite. Pone a jugar el balón. Ahora adelantó para Guido Divani. Divani acá puede armar. Desbordando por derecha. Divani. Uy. Esta es temeraria. Ahora sí trajo tarjetas el árbitro. Sí. Y es que bien lo decíamos al medio tiempo. Se le habían olvidado las tarjetas al árbitro Orellana en el camerino. En el entretiempo, pues sí las trajo. Y es el primer jugador pintado de amarillo de parte del Deportivo Iztapa. Jugador con el dorsal Nicolás Aguirre, número 6, por supuesto. Y es una jugada de peligro, Marco. Ojalá la aproveche el Imperio, porque nos lo dice ahí también nuestro amigo Otoniel Ávila. Hoy los 3 puntos se quedan en casa, nos dice el amigo Otoniel Ávila. Así amonestado Nicolás Aguirre. Muy bien, el primero del encuentro, Marco. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, y cobrará la falta el equipo quichelense. Falta. Pero que a usted no le falte el mejor internet de Zacapulas. Más Connection, contrátelo al 4648-9339. A balón parado vendrá el equipo del Quiché FC. Detrás del balón ahí, hombres importantes para meter el servicio. De pierna derecha vendrá a ver si hay algo preparado. Es Gamboa, el 77, y Edison Hernández. Hernández cobró el balón, lo metió arriba. ¡Gol! Que ganó en los aires de la ciudad de los eternos celajes, apareció dentro del área, cabeceando el servicio de Edison Hernández, que lo metió impecable. Vaya, fantástico, al que se le ha dado la titularidad en este compromiso. Edison Hernández mandó un servicio excepcional al área y encontró al espigado colombiano con el número 8 para el cuadro quichelense, que pone a ganar al Imperio al minuto 50 de tiempo corrido, 5 del segundo tiempo respectivamente. Ya lo gana Quiché FC 2-1. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que un hermoso bombón le pone Edison Hernández a Josué Ramírez Asprilla. Este jugador se levanta por los cielos, le pega el testarazo y coloca ahí en el poste derecho de Víctor Ayala este balón, que se manda a guardar, y es el 2-1
para el equipo quichelense. Así que de esta manera entonces es como ya lo gana el Imperio. Veremos, porque todavía le falta mucho a este compromiso para pues que finalice. Vamos a ver cómo maneja el resultado el Deportivo Quiché FC, Marco. Y se animaba Asprilla y toda la afición quichelense. Va Luis Rodas a la recuperación. Falta de Quiché, pero que no le falte el mejor internet de Zacapulas. Más Connection, contrátelo al 4648-9339. Hugo González cometió la infracción y vendrá a balón parado el cuadro del Deportivo Iztapa, que ahora busca una vez más venir de atrás en el marcador y por lo menos lograr el empate transitorio. Detrás del balón Rossetti para los Peces Vela. Pondrá de pierna derecha el balón colgado al área. En los linderos del área marca la línea defensiva del equipo quichelense. Balón de pierna derecha, llegará al punto penal. Uy, cuidado ahí, le daba mala dirección el cabezazo de Asprilla, pero quedó en los guantes de Galvez. Vendrá el Gato Galvez a reventar el balón y ponerlo hacia adelante. Buscará a Edison Hernández, el reciente asistidor de la ventaja del equipo quichelense. Corre de Hernández, un viejo conocido para la afición quichelense y a mi gusto de lo mejor que ha tenido Quiché FC en defensa, Edgar el Mamado Hernández, vaya, pero ahora está en contra del equipo quichelense. Este es Hugo González. Por supuesto, y cómo no recordar al Mamado, ¿verdad? Que conoce bien este campo, pero hoy pues ahí ha estado impecable también el equipo quichelense. Por ahí nos dice Sucelita Tipaz, nos dice golazo, nos dice, y también en casita Marco pues ahí observándonos, ahí a Vicky, ahí un saludo, un abrazo especial. Ella saluda a Yusbani, ahí está el chiquitín también. ¿Qué onda, mano? Ahí pues está observando este partido a través del canal 36 de Tujal Radio, mi estimado Marco Tulio. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, y desde pequeños la pasión por el fútbol quichelense, vaya. Edgar Hernández que pisa el balón, el 14, el Mamado dejó hacia atrás. Es falta del equipo quichelense. La tercera en el segundo tiempo para los del Imperio. Va moviendo el balón de izquierda a derecha el Deportivo Iztapa. Ahora trata de contener más tiempo el balón, pero tendrá que ir hacia adelante. En tanto que el cuadro quichelense repliega muy bien atrás para buscar también la contra y sobre todo aprovechar los hombres que tienen velocidad. En la media cancha conducía el equipo de Iztapa. Oh, no, bueno. El 30 perdió la cabeza. Alan Aceituno García, vaya. Un expulsado por parte de ambos equipos. José Luis Quesada y Alan Aceituno García para el equipo de los Peces Vela. Perdieron la cabeza ambos, pero me parece que más fuerte fue la reacción del de Iztapa, pero bueno, para lavarse las manos al estilo Poncio Pilato, el referee pues termina expulsando a los dos. Y ya lo dijimos al principio, Iván, desde aquella María que tenía que sacar así de fácil Orellana, caemos a esto, un juego permisivo, los muchachos perdieron la cabeza, cayeron en provocaciones y ahora le saca una roja merecida al del Deportivo Iztapa, y para lavarse las manos también le saca el 16. Claro, también cometió ahí infracción y debía ser castigado, pero por lo menos con tarjeta amarilla me parece. Pero bueno, el trabajo de Orellana y a ver qué se inventará en el transcurrir del compromiso. Y bien acotado, Marco, lo decía nuestro compañero Gerson también, pues se le está complicando el partido al referee central, porque en el primer tiempo dejó pegar. Fueron 8 las faltas en total cometidas de parte del Deportivo Iztapa y ni siquiera hubo pues una tarjeta amarilla. Para criterio de este servidor, en 2 de las jugadas eran merecedoras de una tarjeta amarilla para el Deportivo Iztapa. Hoy pues viene ya esta roja directa, una por cada equipo, y el Deportivo Iztapa también tiene ya apercibido al jugador número 6 con una tarjeta amarilla. Así que veremos pues cómo manejan ambos equipos, porque definitivamente pues la táctica van a tener que hacer algunos movimientos. Vendrá seguramente algún cambio ya en estos minutos, porque tanto el profesor Milton Miguel García como también Pablo Javier Garabelo pues seguramente tendrá que hacer algún movimiento dentro de sus piezas, mi estimado Marco. Y Eduardo Gamboa en velocidad metió el servicio, pero saldrá antes Ayala.
toma el balón y ahora vendrá al saque de puerta. Y va a mover el equipo de Iztapa el balón ahí tratando de encontrarle una dirección correcta en las transiciones que intenta el equipo de los Peces Vela. Balón de Rossetti que va a caer por el costado de la derecha, pero muy sobrado. Y bueno, Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. Orlando Hernández que le mandó el balón a Edison Hernández, lo peleaba ahí, pero le pone muy bien el cuerpo, el 8 Alvisuris, y será de puerta para el equipo quichelense. Modificación en el fondo, Iván Santiago. Abandona la cancha Edison Hernández, de muy buen partido, asistidor, e ingresará el King León. King Alejandro León con el número 7 ingresa al terreno de las acciones para el Quiché FC y abandona Edison Hernández. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, mantas vinílicas full color. Nos ubicas a un costado del CAP en Zacapulas. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza, a la orden con las OPF, con gran surtido en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juancho Bus les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Ubícanos cerca de Ban Rural en Zacapulas. Comunícate al 4195-8932. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Entiendo que la modificación de King León por Edison Hernández es más para ser un hombre de refresco. Bueno, ingresó para tarjeta amarilla el King León, amonestado. King León, sí. Bueno, en el último encuentro el King León entró muy bien por esa banda, esa banda de la derecha, desbordando bien. Hoy pues una jugada, pues todavía pues viene la tarjeta de amonestación. Estamos en el minuto 14. Y bien amonestado King León, me parece, hay que decirlo. En esta ocasión pues certero Orellana interpreta, claro, no le ayudó a la superficie al King León en la barrida, terminó con una barrida desmedida, aunque no... pues bueno, para el bienestar del jugador de Iztapa no logró conectar, pero por la intención terminó en tarjeta amarilla y me parece bien marcada por Orellana. Amonestado el King León y se viene Rossetti, metió balón al punto penal, el cabezazo ahí de Barros mandando el balón hacia afuera, le queda a Edgar Hernández, conduce Edgar Hernández unos pasitos hacia la derecha y mete el servicio, de cabeza sale el cuadro quichelense, este es para Hugo González, el balón que le dejó largo a Gamboa, veremos si Gamboa le gana a Hernández, buena la barrida de Edgar Hernández, impecable en la recuperación del mamado por parte de el Deportivo Iztapa, ahora será de manos para el cuadro quichelense. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Saludamos ahí rápidamente a Emerson García, nos dice vamos Quiché, a Chanita GS, ahí saluditos cordiales a Edith Ábalos, también hay pues saluditos cordiales a cada uno de ustedes a través de nuestra plataforma de Facebook y también a través del canal 35 y canal 36 de Tujal Radio. Vamos con la cuarta falta, ya pues que les han marcado del Deportivo Quiché FC, Marco Tulio. Iba a salir el Deportivo Iztapa, Edgar Hernández, en el robo, Hugo González, dejando por el centro con Rodas abriendo por izquierda, acá puede sumarse al ataque el Deportivo Quiché FC, abriendo por izquierda, la barrida fantástica, mandando el balón
a la lateral, pero recupera muy bien el cuadro quichelense. Le queda una vez más al extremo del Deportivo Iztapa. Va a salir desde atrás en conducción de balón el cuadro porteño. Intenta el cambio de juego, acá complica la acción. Le queda Divani. Mérito de Divani avivarse, pero no logró quedarse con el balón de buena manera para probar a portería, Iván. Ese regalito que le había hecho ahí el jugador de Iztapa, lastimosamente pues no logra conectar con el balón, sino pues estaríamos cantando el tercero para el Deportivo Quiché FC, Marco. Estuvimos cerca, iban a tomar sorprendidos a la línea defensiva de los Peces Vela y vendrá modificación en el Deportivo Iztapa, los Peces Vela. Y veremos de quién se trata en segundos. Mueve el Quiché FC. Es la conducción ahora. Van abriendo por derecha con Orlando Hernández. Ya recibió Orlando Hernández. Deja para el King León. Le regresan el balón a Orlando Hernández. Buscando por el centro. Acá complicó la acción. Rodas complicó la acción y terminó perdiendo. Rossetti, que buscaba ahora conducir, le deja la ley de la ventaja al equipo del Deportivo Iztapa. Buena la barrida. Sensacional en el fondo para buscar limpiar la zona. Bien, fantástico lo de Hugo González. Vaya, rescatando en lo último al equipo quichelense, porque quedaban mano a mano con el guardameta Galvez. Acá se arma de un caño y ahí lo detienen. Vendrá tarjeta. Bueno, falta de Soto. Y vendrá la modificación. Abandonará la cancha el número 20 e ingresará el número 9. Abandona Jonathan Diegues e ingresa Oliver Rodas, el número 9 para el Deportivo Iztapa. Modificación entonces por parte de Pablo Javier Garabelo. Urgido entonces de buscar el empate transitorio. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tucal Radio, suscríbete. Y es que con este resultado, Marco, amigos, pues hasta el momento, pues el Deportivo Iztapa se quedaría con los 19 puntos que lleva acumulados hasta el momento, mientras que el Deportivo Quiché haría 17 y por mejor diferencia de goles bajaría al Deportivo Marquense y también al Deportivo San Pedro, que están en cuarto y quinto lugar respectivamente. Balón elevado justo al punto penal. Rechazaba el Deportivo Iztapa y va saliendo a la contra ahora Iztapa. Acá la puede armar, llega muy bien la presión por parte de Rodas, pero en el amague por media vuelta salió jugando el 9, el recién ingresado Rodas, que puso a jugar a su equipo y ahora busca armar la contra una vez más. Le quedará el balón, ahora puede ser para Iztapa, ¡prueba! Peligroso el zurdazo, pero terminó yéndose al lado de la portería de Gustavo Galvez. Iván Santiago, donde conocemos Guatemala. En el canal de YouTube de Tucal Radio, suscríbete, y con eso pues también pueden ustedes observar todo lo que hace nuestro compañero ahí, Alfredo Reynoso, ahí pues con esos reportajes especiales ahí de todos los rinconcitos de nuestro querido país, Guatemala. Saludamos a Jennifer Méndez, dice vamos Quiché FC, y Ricardo Medrano dice saludos desde la ciudad capital de Guatemala. Buena transmisión, Tucal Radio, nos dice muchas gracias a cada uno de ustedes. Y nuevamente, Marco, es balón para el Deportivo Quiché FC. El King León, que llegó a barrerse a un sector central, y ahora va la salida para el equipo quicherense. Le pone el cuerpo acá Luis Rodas, cubre muy bien Luis Rodas, puede dejar el balón, será de manos, negoció ahí el saque de mano Luis Rodas. El último en contactar fue Edgar, el mamado Hernández, por parte de los Peces Vela, y vendrá Orlando Hernández a poner el balón en movimiento de manos. Lateral para el Quiché FC, tiene ahí atrásito a Carlos Barros, su capitán, que le habla en ese momento, pero preferirá ir hacia adelante Orlando Hernández. Tocó, es Divani, que mandaba un balón flotadito, y le dice Divani a Orlando Hernández, allá atrásito tenías a Barros, pero bueno, lo sigue ganando el cuadro quichelense. Estamos en 20 minutos del segundo tiempo. Va saliendo en conducción el equipo del Deportivo Iztapa, Rossetti, que tiene buen trato de balón, pero no ha encontrado los espacios para su equipo. De nuevo el balón para Rossetti, abriendo ahora por la banda de la derecha, llegará antes a la cobertura en defensa el cuadro quichelense. Va a salir, esta es la conducción de parte del equipo del Imperio, busca el espacio por la izquierda, parece que armaron buena la jugada y veremos si abre, porque acá tiene al King León, Gamboa, que dejó para León, el King en la conducción ahora, el King León le puede pegar de pierna izquierda, antes aparecen interceptándole el disparo. ¿Robará muy bien Rodas? No,
le hacían la finta y lo terminan superando. Van a la contra ahora los del Deportivo Iztapa, cruzan justo la media cancha, ahora tirados por la banda derecha. En conducción, roba muy bien, este es Luis Rodas, media vuelta y se apoya con el colombiano Asprilla, que mete un servicio buscando hasta el otro sector a Gamboa, pero antes lo encontraron en posición ilícita, pero igual el balón se terminó yendo de la cancha, no le alcanzaba el espacio a Gamboa. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y el saludo cordial a nuestro compañero Alfredo Reynoso, ahí pues pendiente también de nuestra transmisión. Y lo dice, son 16 los reportajes publicados en el canal de YouTube de Tujal Radio. Ahí pues quedan 6 ahí en producción, porque siempre nuestro compañero y amigo Alfredo Reynoso haciendo las suyas en todo el país de Guatemala. Saludos cordiales, mi hermano, ahí pues desde Radio Cadena Sonora también, ahí pues y hoy pues disfrutando de este encuentro entre el Deportivo Quiché FC y el Deportivo Iztapa. Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y sí, puede pasar a disfrutar de los reportajes, esas bellas producciones de nuestro compañero y amigo Alfredo Reynoso a través del canal de YouTube de Tujal Radio. Y nos preguntan ahí por Jorge Mario Asmac. Bueno, él recientemente enfrentó al cuadro quichelense el domingo exactamente. Él juega para la Democracia. Iba a mover el balón el equipo de Iztapa. A balón parado probará el equipo de los Peces Vela, justo en el límite del área. Atento también Galvez para no ser sorprendido por cualquier disparo. Puede probar acá Rossetti de pierna derecha. Abajo, rechazó. Escupió el guardameta Galvez. Queda balón elevado de cabeza. Va saliendo el Quiché FC. Apurado Asprilla. En conducción Asprilla. Y este muchacho puede armar hasta la contra. Le quedó largo el balón. Y la afición quichelense le aplaude a un Asprilla que no solo da seguridad, sino que se anima a ir hacia adelante. Tiene conducción el espigado 8 del equipo quichelense. Va a la contra el King León, media vuelta y le hizo un caño a Rossetti, el mismo que recuperó el balón y va buscando jugar con Edgar Hernández. Lo acecha y Divani. Ahora es León. Va de nuevo acechando Divani y León, pero es el mamado. Le pone el derechazo buscando a Rossetti, que justo sobre la banda recibió de pecho. Rodas punteaba y le robarán el balón a Rossetti. El King León terminó cometiendo falta. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital Santos Bros Cosméticos para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, mantas vinílicas full color, tazas y playeras personalizadas. Ubícanos a un costado del CAP. Cotiza al 4192-8720. Gamboa le abrió el balón, No, bueno, probó de pierna derecha y el balón se terminó quedando para un tiro de esquina. Le interceptaron el disparo cuando el King León robó un balón y le abrió por la izquierda. Y apareció Gamboa aprovechando el espacio por izquierda, pero no encontró por dónde. Iván prefirió disparar. Por supuesto, Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza, a la orden con las OPF, con un surtido completo en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juancho Us les atiende. Tiro de esquina para el equipo quichelense. Vendrá de pierna derecha a colgarlo. Va cargadito al primer palo. Sale con los guantes Ayala, rechazando el balón. Y va ahora el Deportivo Iztapa a armar la contra. Van 5 contra 3 y el Quiché FC que no regresa. Va a la contra el equipo de los Peces Vela. Bueno, va. Ahora tómalos a la contra Asprilla y anda con todo. Y va Asprilla en conducción, lo tiró largo. Ganó en velocidad Asprilla. Y acá puede cobrar venganza Asprilla. Acecharon su pórtico hace un momento y ahora él acecha al contrario. Sensacional el trabajo de Josué Ramírez Asprilla. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas
motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Ubícanos cerca de Ban Rural en Zacapulas. Comunícate al 41 95 89 32. Mi estimado Marco Tulio, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, y tras ese enorme esfuerzo del colombiano Asprilla, ha quedado en el césped, resentido. Veremos si se reincorpora. Iztapa no quería dejar el balón por fuera. Y bueno, en el primer tiempo Asprilla sin problemas dejó el balón por afuera para que atendieran a un elemento de Iztapa, y ahora no le devuelven el favor, o sea que no cosechó lo que sembró. Sí, claro, y es que esa corrida que se pega por toda la lateral de la izquierda, pues al parecer es la parte posterior del muslo, la que se toca en esa corrida que se pega, es la pierna izquierda, nos parece, ahí pues atendiendo en esta oportunidad a este buen jugador quichelense. Saludos ahí a Juan Carrillo, ahí pues lo saluda su hermano Manuel Carrillo. Dice, buena transmisión, nos dice María Mutaz Leo, nos está viendo desde Santo Tomás Chichicastenango, saludos cordiales, y también a Gregorio Mejía Velázquez, saluditos cordiales a Edith Ábalos también, pues muchas gracias por estar en sintonía de nuestra transmisión, mi estimado Marco. Y hay cambio. Habrá modificaciones en ambos equipos. Esperaremos a confirmar. Ingresará el 8 por el 27. No, saldrá el número 8 e ingresará el 27. Veremos. Entonces Alvisures abandonará el terreno de las acciones en unos instantes. Rossetti en la conducción del balón, le cometía falta a Divani, pero le da la ley de la ventaja al árbitro. Ahora sí bajaron a Rossetti y lo marca Orellana. Apareció ahí por el centro con la infracción y abandonará la cancha Cristian Alvisures. Con el 8 abandona Cristian Alvisures e ingresará con el 27 Raúl Ramírez. Y también habrá modificación para el Imperio. Bueno, al final solo ha sido para el Deportivo Iztapa. Balón elevado, llegará a los guantes de Galvez, lo toma en el aire. Y antes se está marcando un fuera de lugar por parte del Deportivo Iztapa. Y vendrá al saque respectivo el guardameta del Quiché FC Galvez. Tiene cerca ahí a Carlos Barros, prefiere ir con Orlando Hernández. Orlando que recibe el balón, se le complicó en la recepción y ahora va a la contra. El Deportivo Iztapa en la conducción, el 27, abriendo por izquierda, acá puede meter el servicio, se internó al área, peligroso. El balón ya había abandonado la cancha, dice el asistente 1, Diego Osorio, y vendrá al saque de puerta el equipo quichelense. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Y es que gracias al apoyo de nuestro compañero Gerson, el día de hoy en la estadística nos indica que son 7 las faltas que ya pues lleva al Deportivo Quiché FC, pues que habían sido muy pocas, 3 me parece, si no estoy mal, 3 en el primer tiempo. En esta oportunidad, ya en los segundos 45, cuando llegamos ya a lo que es el minuto 75 de tiempo corrido, 30 del segundo tiempo, el Quiché FC lleva 7 faltas acumuladas, Marco. No alcanzó a rescatar el balón el King León y será de manos para el Deportivo Iztapa. Edgar Hernández cobró rápido, apoyándose ahí en el centro y abriendo la acción el equipo de Iztapa con Aguirre, que mandó hacia la derecha. En conducción los dos centrales del Deportivo Iztapa. Aguirre recepciona y puede meter el servicio de pierna izquierda, lo metió por bajo, encontró a su compañero adelante, pero lo terminó perdiendo. Y va el equipo de Quiché FC buscando armar el contragolpe. Ahí tomaban de la camisola Gamboa, se apoya ahora con Rodas, que tiene que acompañar. Este es González con Orlando Hernández de pierna derecha hacia adelante. Antes llegará interceptando, poniendo el cuerpo a Aguirre y Edgar Hernández para que el balón salga a tomarlo el guardameta Ayala. Va a la conducción ahora el Deportivo Iztapa, que está cerca de
llevarse una derrota en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, aunque quedan 14 minutos por jugarse, más lo que decida agregar el árbitro Brian Orellana. Este es Rossetti que conduce, dejó por el centro, acá puede aperturar la acción de peligro el equipo del Deportivo Iztapa en 3/4 de cancha, merodea con el balón, pero no encuentra por dónde, balón para Rossetti, sabrá qué hacer, mete un balón filtrado, pero encontró de espaldas a la portería a su compañero que termina viendo por el costado de la derecha para Soto puede colgar el balón, llegará a la chica el equipo del Quiché FC, acompañó ahí la acción en el aire Asprilla y al final quedó un balón para un saque de puerta, limpio entonces el marcaje de 1 contra 1 en defensa por parte del equipo quichelense. Estamos en 31 minutos de el segundo tiempo y se vendrá modificación. Y es que hay que recordar, Marco, amigos, de que pues casi, una buena parte de lo que llevamos de este segundo tiempo, pues ambos equipos están jugando con 10 jugadores, porque pues ha salido expulsado José Luis Quesada de parte del equipo del Quiché FC y también Alan Aceituno García del Deportivo Iztapa. Entonces han quedado con 10 jugadores cada uno de los equipos, por eso de pronto pues ha mermado un tanto el ataque de uno y de otro equipo. Vamos a saludar rápidamente, Marco, ahí a Héctor Rodas, nos dice un saludo para los choferes del Monite Express, dice en Los Ángeles, California, muchísimas gracias. A Jasper Lush, dice buena transmisión, saludos desde Canilla, buena señal, dice Héctor. Ahí a nuestro amigo Héctor Rodas también, buenas noches a todos los chapines, dice por ahí. Eso, así que saludos cordiales entonces a cada uno de los amigos que pues se comunican con nosotros y para todos los que nos ven a través del canal 3536 allá en el municipio de Zacapulas. El Deportivo Quiché FC se impone 2-1 al Deportivo Iztapa cuando estamos en el minuto 33 del segundo tiempo, mi estimado Marco Tulio. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Le dan indicaciones a Aguirre para abrir por izquierda. Prefiere ir ahí Echeverría en corto por el centro con Rossetti, que mete una vez más el balón pero no encuentra a nadie. Encontró antes en defensa al equipo quichelense y va Divani creándose la acción, pero encontró muy bien el robo de parte del Deportivo Iztapa. Abren para Aguirre ahora. Aguirre se perfila por la izquierda, conduce el balón, levanta la mirada y toca una vez más en corto. Acá va abriendo la vista Echeverría, pero prefiere cruzar la media cancha, no, retrocederá con el balón en conducción, aunque tenía a Aguirre por la izquierda. Ahora sí vieron a Aguirre en 3/4 de cancha, cargado por la izquierda, busca abrir el balón, buscando hacia adelante, y el que achica en el 1 contra 1 era Orlando Hernández. Le queda una vez más el balón a Echeverría, abriendo por el centro con Rossetti que se anima a ir hacia adelante en la conducción, busca perfilarse, encuentra el espacio, la combinación acá puede ser peligrosa para los peces vela. Este es Rossetti, hace la mague para ir por afuera, le meten de cabeza el equipo quichelense. Ahora buscará armar la contra. Divani puede armarlo acá, tiene al King León, prefiere ir más lento el equipo quichelense, tiene la ventaja por la mínima y recibe la infracción, falta sobre Divani, pero que a usted no le falte el mejor internet de Zacapulas, más Connection, contrátelo al 4648-9339. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad de motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Ubícanos cerca de Ban Rural en Zacapulas. Comunícate al 41 95 89 32. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza, a la orden con las OPF, con un amplio surtido en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juan Chous les atiende. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y zoom de video, fotos para todo tipo de eventos, tazas y playeras personalizadas, fotos para título y fotostática de título. Ubícanos a un costado del CAP. Cotiza al 4192-8720. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. Santos Bros Cosméticos, para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del centro de salud en Zacapulas. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Marco Tulio Solís, ¿dónde conocemos Guatemala?
En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbase. Cometieron falta sobre el paraguayo Ábalos y vendrá a mover el balón en el cobro respectivo Rossetti. El 10, Marcos Rossetti para el Deportivo Iztapa, y en el fondo se prepara Marcelino Castro para ingresar para el cuadro quichelense. Veremos por quién aprovechará la picardía Milton García de El Coco. Ahora le queda el balón acá al mamado, abriendo para Rossetti, robó muy bien ahí el King León y le puede poner velocidad al asunto. Antes llegará Edgar Hernández, le quedó largo el balón al King León en esa intervención que tuvo en el fondo. Queda el balón para Edgar Hernández, el que achica es Palacios. Ahora es Rossetti que recepcionó y puede armar peligro acá en la conducción. Rossetti que deja el balón filtrado. Buena la barrida y lectura por parte de Asprilla. Sensacional. ¿Qué le faltará a Asprilla para tener un partido perfecto? Ya anotó. Ha hecho una labor impecable en defensa. Bueno, le falta anotar otra vez, me parece. Pegarse un pique como lo que acostumbra regalarle a la afición quichelense. Balón para Edgar Hernández. En la conducción ahora en corto, toca hacia atrás para Echeverría. Va abriendo por la derecha ahora el Deportivo Iztapa, estira la cancha, buscando encontrar los espacios ahora por la lateral derecha. Prefiere ir hacia el centro, pero no encuentra a nadie. Todo Iztapa está tirado hacia adelante y otros defendiendo. Se ha partido el equipo porteño y vendrá el servicio de pierna derecha. Terminaron mandándolo por afuera y arriba de la portería de Galvez. Y se irá Gamboa. Se irá Eduardo Alfonso Gamboa con el 77, ingresará Marcelino El Coco Castro. Y me parece un buen cambio porque Gamboa ha dado ya su cuota, ha sido amonestado hace apenas unos minutos por retardar un tiro libre, y pues me parece interesante este cambio. Aparte, pues entra Marcelino El Coco Castro con esta línea de 3 que ha colocado ahí el profesor Garabelo. Pues seguramente pues vendrá el Coco con esas piernas frescas a tratar de meterse en medio de esa línea defensiva y pues estrenarse también en este torneo Apertura, Marco, y de repente pues darle la alegría a todos los aficionados que hoy pues de a poquito, quizás no en gran cantidad por la misma cuestión de la lluvia, pero pues esta buena cantidad de aficionados que el día de hoy han venido a disfrutar de este encuentro futbolístico, mi estimado Marco Tulio Solís. Y para Iztapa abandona el número 23, Denis Soto, amonestado me parece, e ingresa el número 2, Alexander Cifuentes. Bueno. E ingresó con el 2, Alexander Cifuentes. Abandonó Denis Soto con el 23. Bueno. Se va el número 18, Eric Echeverría, y entra el Jensi Silva, me parece, el número 78. Orlando Hernández busca por donde le ha caído el balón y ahora ha negociado un saque de manos. Excelente la marcación de Brian Orellana en esta ocasión, concediéndole el saque de manos al cuadro quichelense. Vendrá Orlando Hernández a cobrar de mano, limpia el balón porque está muy mojado por la superficie y la lluvia que ha caído en el primer tiempo acá en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché. Prolonga la acción Guido Divani, encuentra al King León que juega sobre el límite de la línea de banda. Este es Hugo González abriendo para Rodas, Luis Rodas que abrió por la izquierda, Marcelino Castro que toca su primer balón y es para habilitar ahí por izquierda. Pueden meter el servicio, mete de pierna derecha, quedó el balón picando. Será un tiro de esquina más para el cuadro quichelense. Y lo llegó a pelear Asprilla, me parece. Era Palacios el que peleaba por izquierda. Vendrá a levantar el balón el equipo del Quiché FC. En el primer poste espera todo Quiché FC y trata de ganar la espalda ahí Guido Divani. Viene el balón elevado, no encontró el balón Ayala. Ahora sí, en una segunda ocasión logró tomarlo. Marcelino Castro acompaña para hacer el trabajo defensivo, en tanto que el Deportivo Iztapa tiene aquí la oportunidad de ir a la contra. Orlando Hernández que va solo a la marcación en el 1 contra 1, se lo van a aplicar acá Hernández que busca achicar, le queda Iztapa, muy bien en el fondo.
Asprilla poniendo ahí la pierna para mandar el balón hacia afuera y muy arriesgado el movimiento de Asprilla, pero certero al final por parte del colombiano. Vendrá de mano Cifuentes poniendo el balón hasta dentro del área, justo en el límite del área pequeña. Queda el balón merodeando en el punto penal. Acá derribaban a un elemento de Iztapa, pero dice el referee Orellana que no hay nada. Mandan balón largo a terreno de nadie. Bueno, sí, al terreno de Edgar Hernández, que encontró a Eliseo Díaz. Y mandaron el balón ahora, una vez más le queda acá a Iztapa, puede ser para Iztapa, peligroso por parte de Iztapa, se complica el Quichefes en defensa, en los últimos minutos se está complicando el cuadro del Imperio y puede perder acá la pequeña ventaja que tiene en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, a ver si no lo termina consolidando también en un contragolpe el cuadro del Imperio, sobre todo ahora que cuenta con la velocidad de Marcelino Castro, que puede ahí encontrar un balón, y el King León, que hace tiempo no se pega una corrida con balón en conducción. Veremos qué puede hacer el equipo quichelense. Rossetti en la media cancha, justo ahí le cometieron falta, pero que a usted no le falte el mejor internet de Zacapulas. Más Connection, contrátelo al 4648-9339, internet Más Connection en Zacapulas. En conducción va el equipo de Iztapa. En 3/4 de cancha Rossetti metía el balón y se lo terminaron robando. Logró puntear Rossetti. Ahora con la barrida no puede. Y es Divani. Tiene Quiché FC todo el espacio para ir al contraataque. Le dejan el balón por la banda derecha al King León. Se puede internar al ataque el King León. Hace un amague hacia afuera. Y el King León sigue en conducción. Le van a robar. Balón dividido. Lo recoge muy bien ahí Rodas. Le puede pegar Rodas. Abrió para Marcelino Castro. Castro que mete el servicio. Bueno, el servicio de Castro y una vez más de cabeza Divani, pero no le dio la dirección a portería de Ayala. Sigue ganando el Imperio. Arribamos al minuto 43. Iván Santiago a 2 minutos del final de compromiso, más lo que decide agregar el referee de esta noche, Brian Orellana. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Suscríbete. Y bueno, nos indican que en Zacapula se ha ido la luz, mi estimado Marco, así que pues a través de Facebook, la gente también disfrutando de este bonito encuentro. Ahí pues a mi hermano Alex, un saludo cordial, dice, nos está también sintonizando ahí con toda la familia, un saludo cordial para ustedes. A nuestro amigo Julio Gómez también, saludos cordiales. A Osman Natareno, te dice, vamos, Imperio, y Frankie Mérida, que también nos comenta que pues se ha ido la energía eléctrica ya en Zacapulas, Marco. Pues un saludo cordial para todos los que nos observan. Qué complicada esa situación de cuando hay apagones. Y eso no te lo descuentan en el recibo, Iván. Recargado viene, Marco. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Jugada peligrosa de Iztapa. Al final no logró hacerse del balón Alexander Cifuentes y quedará para el saque de puerta de Galvez, que se tomará todo el tiempo. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? Por supuesto que en el canal de YouTube de Tujal Radio. Más Connection, el internet más rápido de Zacapulas. Solicita tu servicio residencial al 4648-9339 y disfruta de la nueva experiencia digital. Santos Bros Cosméticos, para él y ella. Contamos con gran variedad de productos para cuidar tu imagen. Ubícanos a un costado del Centro de Salud en Zacapulas. El complejo educativo José Matías Solís Marcos, ubicado en el municipio de Zacapulas, insta a la población a educarse, porque la educación es la llave que abre muchas puertas. William Fotocolor, ofreciéndote grabación y edición de video, fotos para todo tipo de eventos, fotos para título y fotos estática de título. Nos ubicas a un costado del CAP. Cotiza al 4192-8720. Comercial Utsija, venta de productos de consumo diario, artículos de limpieza. Nos ponemos a las órdenes de las OPF con un surtido completo en refacción escolar. Ubícanos en la calle que conduce al cementerio. Juancho Bus les atiende. Agencia Suzuki Zacapulas, ofreciéndote gran variedad en motocicletas, motos para asfalto, terracería, todoterreno. Contamos con facilidades de pago. Ubícanos cerca de Ban Rural en Zacapulas. Comunícate al 4195-8932. Y estamos llegando al tiempo cumplido, mi estimado Marco Tulio Solís. ¿Dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio. Hemos saludado por última vez a las personas que confían en esta transmisión de Tujal Radio y que hacen posible la misma. Hemos superado ya los 45 minutos, estamos jugando ya el tiempo agregado, que son 3 minutos. 3 minutos ha indicado Kenneth López con el cartón ahí en el fondo. Y vendrá ahora al saque o a reanudar la acción luego de tomar el balón de manos el guardameta Ayala.
Está cerca el Quiché FC de lograr otra victoria en casa. Veremos si no lo sorprenden en los últimos minutos. Va el Deportivo Iztapa trasladando el balón. Rossetti, que ha retrocedido para tomar el balón y buscar darle una mejor idea. Nadie achica a Rossetti y tiene todo el tiempo para meter este balonazo buscando ahí adelante. Todo Quiché FC defendiendo en este momento, va a la contra, lo hará en solitario, veremos si tiene acompañamiento o no. Pone el balón largo ahí Hugo González buscando a Divani, pero Divani venía desde atrás. Divani ya se encuentra agotado porque ha corrido todo para achicar las jugadas desde el inicio del equipo de Iztapa. Bien dicen que el primer defensa de un equipo es el delantero y lo ha hecho sensacional Divani, al menos en ese aspecto. Es Rossetti, el 10 del Deportivo Iztapa, que conduce, cruzó la media cancha, se internó en 3/4 de cancha, pero no encuentra por dónde. Le falta un poco más a Rossetti para encontrar esos espacios, pero es que no hay por dónde. Todo Iztapa marcado ahí adelante y roba rápido el equipo quichelense. Ahora le dejan el balón a Divani, abre por izquierda para Marcelino Castro y todo Quiché se va a internar al ataque en este momento. Deja atrás, retrocedió la acción. Le quita peligro, una vez más es Marcelino Castro que le quedó el balón, lo logra rescatar justo al borde de la cancha, por la lateral izquierda Marcelino Castro deja el balón hacia atrás, acá puede probar de media distancia, le terminaron sorprendiendo y robaron el balón los de el Deportivo Iztapa, los Peces Vela, que tienen la opción de ir al contraataque en este momento. Le pondrán balón largo a Ábalos, pero llegó al balón antes Galvez, que lo toma tranquilo del césped y es tiempo cumplido, señor. 30 segundos por jugarse y la afición que pide el tiempo, a sabiendas de que el cuadro quichelense está a punto de lograr 3 puntos y escalar al cuarto lugar del Grupo A de la Liga Primera División. Le queda el balón a King Alejandro León. León en la conducción, media vuelta, tiene cerca Rodas, prefiere conducir y cruzar la media cancha, buscaba meter el servicio, pero no encontró a ningún compañero. Antes interceptaban en defensa los Peces Velas del Deportivo Iztapa. Carlos Barros, que por poco se complicaba, al final terminó regalando el balón, pero llega a corregir ahí Hugo González. Marcelino Castro, que estiraba la pierna, le dejó ahí el balón a Palacios. Palacios en la conducción, se anima a ir hacia adelante. Palacios tiene cerca a Marcelino Castro, le puede pegar Palacios, Palacios le pega. Estamos en tiempo y cumplido, recostó Marco. Ayala. Tiempo cumplido. Ha ganado en el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, al ritmo del Rey Quiché, el cuadro quichelense. Los guerreros de Gumarcaj logran otros 3 puntos, haciendo pesar el Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché, con anotaciones de Rodas y Asprilla. Lo gana, al descuento llegó Díaz Ortiz por parte de los Peces Vela, 2-1, victoria mínima, eso sí, 3 puntos vitales para el cuadro quichelense, que escala a la 4ª posición y manda una posición abajo a los 2 representativos del departamento de San Marcos, que empataban en puntos. Bueno, interesante la victoria por parte del equipo quichelense ante un segundo lugar. Vaya, se ha despachado a los de la cima de este Grupo A de la Liga Primera División. En el partido anterior del local a Suchitepeques y ahora al Deportivo Iztapa, primer y segundo lugar respectivamente. Sensacional lo que ha hecho el cuadro quichelense. Eso sí, le falta mucho por corregir de visita. Iván Santiago, ¿dónde conocemos Guatemala? En el canal de YouTube de Tujal Radio, suscríbete. Y es que de esta manera entonces es como pues nosotros hemos llevado para todos ustedes nuevamente ahí pues una transmisión más. Y pues por supuesto, mi estimado Marco, amigos, un gusto pues haber estado con todos ustedes. Y pues vamos rápidamente, Marco, a darle lectura ahí a algunos de los últimos mensajes que pues tenemos. Por ahí nos dicen ahí Cardoso Lancerio, vamos Quiché, dice José Ángel Tuluchán, saludos desde Morales y Zabal, dice vamos Quiché. Valdemar González dice saludos al staff de Tujal Radio, muchísimas gracias desde San Andrés en Metabaj, Sololá. Dice gracias a José López, también a Jeffrey López, saluditos cordiales, a Willy Rodas. Miguel Torres dice que viva el imperio. María Mutaz dice buen triunfo. Ahí, gracias, que viva Quiché, dice Stuart Romeo Quino, por ahí pues nos dice gracias por la transmisión, saludos, dice arriba el Quiché. De esta manera, mi estimado Marco, amigo, nosotros nos despedimos. Este servidor y amigo Iván Santiago se despide, será en una próxima, mi estimado Marco Tulio Solís. Gracias por estar en compañía de Tujal Radio. Para nosotros ha sido un placer enorme poder llevarles este compromiso del Quiché FC
derrotando por la mínima a los Peces Vela del Deportivo Iztapa, el segundo lugar del Grupo A de la Liga Primera División en este torneo Apertura en su jornada número 12. Mil gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima mientras el Ser Supremo nos lo permita. Gracias por estar en la comodidad de su casa. Saludos a Gabriel Mutaz hasta el municipio de Zacapulas. Nosotros nos despedimos de Zacapulas para Guatemala y el mundo, Tujal Radio. Recorre Guatemala junto a nosotros. Te llevamos a un paseo virtual por las maravillas que tiene el país de la eterna primavera. Dale like a nuestra página en Facebook y suscríbete a nuestro canal en YouTube. También estamos en www.tujalradio.com. De Zacapulas para el mundo, Tujal Radio. Rueda con libertad, rueda con Suzuki. Ya no tienes que viajar tan lejos para hacerte de tu motocicleta. Te esperamos en Agencia Suzuki Zacapulas. Estamos cerca de Ban Rural. Tenemos atractivos planes de financiamiento en todos los modelos de motocicleta, desde la clásica GN 125, la Intruder en versiones 125 y 150, la GSX 125, hasta